En las profundidades del desierto occidental de Egipto, los arqueólogos han dado con algo que no debería existir. No se trata de joyas ni de vasijas ceremoniales. Es un objeto que parece arrancado de otra época, de otro nivel de conocimiento. Un artefacto tan extraño, tan fuera de lugar, que obliga a los expertos a plantearse si realmente comprendemos lo que fueron capaces de lograr las civilizaciones antiguas. Sellado en una cámara intacta durante más de 3.500 años, este objeto descansa junto a la momia de un alto funcionario real. Y su sola existencia pone en jaque todo lo que dábamos por sentado. El hallazgo tuvo lugar a finales de 2024, durante unas excavaciones cerca de Dahshur, no muy lejos de la famosa pirámide acodada. Esta es una zona conocida por albergar algunas de las estructuras experimentales más antiguas de la historia egipcia. Los arqueólogos esperaban encontrar una tumba común del Reino Medio, nada especialmente excepcional. Sin embargo, lo que apareció ante ellos fue un pasillo descendente tallado con una precisión que normalmente solo se asocia a la Gran Pirámide. Al final del corredor, una puerta de piedra caliza sellada con mortero endurecido cerraba el paso, y detrás de esa puerta, una sala tan perfectamente conservada que parecía congelada en el tiempo. Dentro de la cámara reposaba la momia de un funcionario de alto rango que se cree sirvió bajo el reinado de Amenemhat III. Su ataúd había sido tallado en madera de cedro y recubierto con láminas de oro. Pero no fue el ataúd lo que detuvo al equipo en seco. Fue el artefacto que descansaba junto a él. Se trataba de un objeto circular formado por anillos metálicos entrelazados, cada uno grabado con patrones microscópicos que ninguna herramienta antigua debería haber sido capaz de crear. El dispositivo medía algo menos de 20 centímetros de diámetro y parecía estar hecho de una aleación de cobre que contenía trazas de plata, estaño y, lo más sorprendente, hierro inusualmente puro. Al principio, el equipo pensó que se trataba de un adorno decorativo, quizá un amuleto ceremonial, pero cuando lo retiraron para examinarlo, notaron algo impactante. El anillo más interno giraba libremente dentro de los otros, perfectamente equilibrado, casi sin fricción. Utilizando escáneres microtomográficos, los investigadores descubrieron una estructura interna que recuerda a los giroscopios modernos. ¿Cómo pudo existir un mecanismo así en una tumba de hace más de 3 milenios? La composición del dispositivo planteó aún más preguntas. El hierro que contenía era de origen meteorítico, un material que los egipcios utilizaban de forma ocasional, pero únicamente para pequeñas cuentas y cuchillos rituales, nunca para maquinaria compleja. Cuando los metalúrgicos de la Universidad de Oxford analizaron las proporciones de la aleación, encontraron evidencia de calentamiento controlado por encima de los 1200 grados centígrados y técnicas de fundición avanzadas que se consideraban desconocidas en el Reino Medio. No era simplemente una reliquia. Era un objeto fabricado con un dominio de la metalurgia muy adelantado a su tiempo. Lo que realmente distingue este descubrimiento fueron las inscripciones halladas en una losa de piedra bajo el ataúd. A diferencia de los jeroglíficos tradicionales que describen hechizos u ofrendas, estos símbolos parecían diagramas, círculos concéntricos, líneas que se cruzan y lo que parecían coordenadas astronómicas. Una secuencia correspondía exactamente con la posición de Sirio alrededor del año 1800 antes de nuestra era, lo que sugiere que el dispositivo podría haber tenido un propósito astronómico. Otra secuencia representaba la inclinación de la Tierra y el movimiento del Sol en los puntos de solsticio, conocimientos que los sacerdotes egipcios poseían conceptualmente, pero nunca ilustrados en forma mecánica. Esta no es la primera vez que objetos aparentemente técnicos aparecen en enterramientos antiguos. Las galerías subterráneas de Saqqara contienen vasijas de piedra misteriosas con bordes tan delgados como papel, imposibles de producir con herramientas manuales. La cámara inacabada bajo la Gran Pirámide parece haber sido diseñada para resonancia o vibración. Bajo Abidos, salas de almacenamiento ocultas del Osirión revelan trabajos en piedra tan precisos
que reflejan las tolerancias de mecanizado de la construcción moderna. Las redes subterráneas más antiguas de Egipto, especialmente las que están bajo la pirámide escalonada de Djoser, muestran evidencia de experimentación con geometría, alineación y flujo de energía. Pero este dispositivo era diferente. No era arquitectónico, no era simbólico, era portátil, mecánico, intencionadamente ensamblado. Algunos investigadores creen que podría haber sido una forma temprana de instrumento astronómico, un precursor del mecanismo de anticitera descubierto en Grecia casi 1500 años después. Otros argumentan que podría haber funcionado como nivel o estabilizador giroscópico, utilizado durante la construcción de pirámides, aunque nunca se hayan encontrado evidencias de tales herramientas. Una teoría más controvertida sugiere que podría haber sido ceremonial, parte de un ritual que utilizaba movimiento, vibración o alineación para conectar al difunto con el reino celestial. Apoyando esta idea se encontraron trazas de un polvo fino dentro de la cámara funeraria. Malaquita triturada mezclada con natrón y un compuesto orgánico desconocido. Cuando se examinó bajo el microscopio, el polvo exhibía patrones cristalinos que reaccionaban a pruebas de frecuencia sonora, vibrando a tonos específicos. Esto hace eco de hallazgos en cámaras subterráneas de Saqqara y Giza, donde ciertas salas amplifican los ruidos de forma dramática, como si estuvieran diseñadas para manipular el sonido. ¿Podría el dispositivo haber sido usado en conjunto con estas acústicas? Una herramienta ritual destinada a estabilizar, medir o canalizar energía durante ceremonias. La pista más inquietante provino de una pequeña inscripción en el interior de la tapa del ataúd. Decía, el que mantiene el camino recto para el rey. Algunos egiptólogos interpretan esto como un título relacionado con la astronomía o la topografía, pero otros sospechan que podría aludir a un papel tecnológico olvidado dentro del sacerdocio. Un grupo que mantenía conocimientos de medidas, alineaciones y posiblemente dispositivos utilizados para crear la precisión vista en los monumentos más grandes de Egipto. Ahora mismo, el artefacto está siendo sometido a análisis avanzados en El Cairo. Los ingenieros están intentando modelar en reversa el mecanismo interno, pero la complejidad ya ha superado las expectativas. Nada como esto debería existir en una tumba faraónica. Sin embargo, ahí está, silencioso e intacto. Sea lo que fuera este dispositivo, herramienta, instrumento o mecanismo ritual, sugiere que los antiguos poseían conocimientos que aún no hemos logrado comprender completamente. No magia, no mito. Algo mucho más sofisticado, una intersección entre astronomía, ingeniería y práctica espiritual que apenas estamos comenzando a descifrar. Y mientras el estudio continúa, una pregunta inquietante flota en el aire. Si esto fue encontrado junto a un funcionario real, ¿qué podría seguir oculto en las tumbas de los propios faraones? El dispositivo descubierto en esa tumba ya demostró que los antiguos trabajaban con algo mucho más allá de lo esperado. Pero, ¿y si eso no fuera un misterio aislado? ¿Y si fuera solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande? En las profundidades de las ruinas de Egipto, los arqueólogos han descubierto artefactos que simplemente no tienen sentido. Lentes de cristal perfectamente equilibradas, agujeros perforados en granito más duro que el acero, y bloques de piedra cortados con tal precisión que parecen tallados con láser. Estos descubrimientos no son teorías. Han sido fotografiados, medidos y documentados. Y aún así, los ingenieros modernos admiten que todavía no pueden explicar cómo fue posible hace más de 4000 años. Pensemos en un dato inquietante. La Gran Pirámide de Giza fue construida con más de 2 millones de bloques de piedra caliza y granito, algunos pesando hasta 80 toneladas. Y fue alineada con el norte verdadero, con una precisión de un 60avos de grado. Los equipos de construcción modernos tienen dificultades para replicar tal precisión en una estructura de este tamaño. Sin embargo, sin grúas, excavadoras, ni modelado por ordenador, los egipcios lo hicieron de manera impecable. ¿Qué herramientas pudieron haber poseído
para lograr tal perfección matemática y de ingeniería. Pero las pirámides son solo el comienzo. Escaneos de alta resolución de los monumentos egipcios han revelado algo asombroso. Marcas de perforación cortadas en granito que sugieren el uso de herramientas operando a una velocidad y consistencia muy superior a los cinceles de cobre y martillos de piedra. De hecho, algunos de estos núcleos muestran espirales que para replicarse hoy requerirían taladros con punta de diamante impulsados por maquinaria moderna. Y sin embargo, se encuentran en artefactos datados del Reino Antiguo, miles de años antes de que supuestamente existiera tal tecnología. Aún más impactantes son los cortes de precisión del pavimento de basalto en el Templo del Serapeo. Las losas están unidas tan perfectamente que ni siquiera una hoja de papel puede caber entre ellas. Los arqueólogos que examinan estas piedras describen un nivel de artesanía que roza lo mecánico. Algunos teóricos argumentan que esto fue obra de técnicas que involucraban corte sónico o vibracional, una idea respaldada por representaciones jeroglíficas de diapasones y rituales relacionados con el sonido. Cuando nuestra atención se desplaza bajo tierra, surge otro enigma. En 1850, Auguste Mariette descubrió el Serapeo de Saqqara, túneles subterráneos masivos que albergan sarcófagos gigantes de granito. Cada caja tallada de bloques individuales de granito que pesaban hasta 100 toneladas fue transportada desde canteras a kilómetros de distancia y colocada con perfecto equilibrio en cámaras estrechas. Los ingenieros modernos admiten que incluso con las grúas y camiones de hoy, maniobrar tales objetos bajo tierra sería una tarea casi imposible. Los misterios no terminan con la piedra. Análisis químicos recientes de restos de templos egipcios antiguos han revelado trazas de sustancias que sugieren conocimientos avanzados de electricidad. En el templo de Hathor, en Dendera, los tallados parecen mostrar lo que algunos creen que son enormes bombillas, formas alargadas conectadas a filamentos serpenteantes. Si bien los egiptólogos convencionales interpretan estas imágenes de manera diferente, hay quienes argumentan que los egipcios pudieron haber experimentado con dispositivos eléctricos primitivos, quizá usando cobre y vinagre, para generar corrientes de manera similar a la batería de Bagdad, encontrada en Mesopotamia. Luego están los mapas estelares grabados en techos y tumbas con precisión inquietante. Los egipcios trazaron constelaciones con una exactitud que implica profundos conocimientos astronómicos, alineando templos y monumentos con eventos celestes miles de años en el pasado y el futuro. La propia Gran Pirámide está alineada no solo con los puntos cardinales de la Tierra, sino también con estrellas clave en el cinturón de Orión y Sirio. Quizá lo más desconcertante de todo sea la cuestión de cómo este conocimiento pareció aparecer tan repentinamente. Las civilizaciones suelen avanzar en pasos graduales, pero el reino antiguo de Egipto parece haber surgido con genio arquitectónico, medicina avanzada y un dominio de las matemáticas que a otras sociedades les llevó milenios alcanzar. Textos antiguos como el Papiro de Ebers revelan técnicas quirúrgicas, remedios herbales y conocimientos médicos que reflejan prácticas modernas. Incluso hoy, los científicos están descubriendo nuevas evidencias. En años recientes, escáneres térmicos de la Gran Pirámide han revelado anomalías de calor inexplicables, vacíos ocultos o cámaras que sugieren que apenas hemos arañado la superficie de lo que yace dentro. Las arenas de Egipto continúan guardando sus secretos. Con cada descubrimiento, la línea entre mito e historia se difumina aún más, desafiándonos a reconsiderar lo que creíamos saber. Porque en algún lugar bajo esas arenas atemporales puede yacer la verdad. Una verdad que podría demostrar que la tecnología más grande que la humanidad conoció no nació en nuestro futuro, sino que fue enterrada en nuestro pasado. Bajo el sol abrasador de Egipto, los arqueólogos acaban de abrir una tumba sellada durante más de 4000 años. Dentro hay una cámara a la que ningún humano ha entrado desde el día en que fue cerrada en la época de los faraones. Lo que hay dentro podría reescribir lo que sabemos sobre el antiguo Egipto y cambiar nuestra comprensión de una de las civilizaciones
más grandes de la historia. Todo comenzó no con fanfarrias, sino con una excavación modesta en el borde de la necrópolis de Saqqara. Los arqueólogos seguían los tenues contornos de muros de piedra derrumbados cuando toparon con un pasadizo. Su entrada estaba atascada con escombros, su presencia no marcada en ningún mapa. El pozo descendía profundamente en la tierra, cada paso llevándolos más cerca de una época en que las pirámides aún eran jóvenes. Al final, yacía un muro de bloques de piedra caliza sellado con un mortero que se había endurecido como acero y estampado con el cartucho real de un nombre que pocos habían visto antes. Era la firma de un gobernante cuya historia había desaparecido de los registros. En el momento en que la piedra final fue liberada, el equipo se encontró con un silencio tan profundo que parecía casi deliberado. Sus luces atravesaron la oscuridad, revelando paredes pintadas que aún ardían con color. Los pigmentos aferrándose a la vida después de 4 milenios. Los jeroglíficos danzaban en el haz. Escenas de procesiones reales, ofrendas a los dioses y el viaje a través del inframundo. Un panel representaba al faraón de pie ante Osiris, el dios de la vida después de la muerte, sosteniendo el Anju, el símbolo de la vida eterna. Y luego vino el descubrimiento más sorprendente: la propia cámara funeraria perfectamente intacta. El sarcófago de madera de cedro importado del Levante yacía en el centro, su tapa tallada con el rostro sereno del rey. A su alrededor, una asombrosa colección de artefactos descansaba exactamente donde manos antiguas los habían colocado. Jarras de alabastro selladas con resina, amuletos de oro con forma de escarabajos, e incluso bandejas de higos secos y pan preparados para el festín eterno del faraón. Era como si el hombre hubiera sido enterrado ayer, no durante el Reino Medio. Los avances científicos recientes han dado a los arqueólogos una forma de leer tales reliquias como nunca antes. El escaneo tridimensional de alta resolución capturó cada pincelada en las paredes pintadas antes de que la más mínima brisa pudiera perturbar los pigmentos. El análisis de residuos en las jarras reveló trazas de miel aún dulce y aceites perfumados cuyo aroma persistía débilmente en el aire. Un puente sensorial hacia un mundo desaparecido. Pero la tumba era más que una cápsula del tiempo. Era una declaración política. Las inscripciones insinuaban tiempos turbulentos, una sequía que tensó la abundancia del Nilo, conflictos fronterizos en el Sinaí y el surgimiento de poderosos gobernadores provinciales que desafiaron la corona. La elección del faraón de este lugar de entierro, lejos de las grandes pirámides reales, pudo haber sido un acto de desafío o autopreservación, buscando descanso eterno más allá del alcance de las intrigas cortesanas. Para los antiguos egipcios, la muerte no era el final. Era el inicio de otra forma de vida, tan real y tangible como la terrenal. Toda su cultura giraba en torno a esa convicción profunda. No era solo una creencia religiosa. Era la base de todo su sistema de valores, de su arte, de su arquitectura monumental. Esa idea de continuidad, de trascendencia, de que algo de nosotros persiste más allá de lo físico, sigue resonando en lo más hondo de nuestro ser. Y quizá por eso estas tumbas nos fascinan tanto, porque nos recuerdan que hubo quienes vivieron con la certeza de que la vida no se agota en un solo acto. El elemento más inquietante, sin embargo, fue un estrecho cofre de piedra sellado en brea, encontrado encajado en un hueco en la pared de la cámara. Dentro había un conjunto de rollos escritos en delicada escritura hierática. Las traducciones preliminares sugieren que se trataba de las reflexiones personales del rey, algo raro en la arqueología egipcia. Un fragmento habla del peso de la doble corona y la soledad de gobernar cuando incluso los dioses parecen guardar silencio. Si se autentica, estos escritos podrían estar entre los primeros ejemplos de introspección real jamás descubiertos. Abrir la tumba también ha reavivado debates sobre la ingeniería egipcia antigua. El techo de la cámara, construido con enormes losas de granito, no muestra signos de colapso ni desplazamiento, prueba de un trabajo de piedra de precisión que ha resistido terremotos, inundaciones y el lento peso aplastante del tiempo.
Estudios recientes, con radar de penetración terrestre, revelaron un sistema de ventilación oculto tallado en la roca, diseñado para preservar la calidad del aire para el difunto. Sin embargo, a pesar de todas las maravillas, existe una sensación ineludible de intrusión. La última persona que vio el interior de esta tumba probablemente fue un sacerdote colocando la ofrenda final antes de sellarla para siempre. Ahora, después de 4000 años, estamos en ese espacio sagrado. Los egipcios antiguos creían que pronunciar el nombre de los muertos mantenía viva su alma. Con este descubrimiento, el nombre del faraón, una vez perdido, se pronuncia de nuevo. Algunos misterios permanecerán. La traducción completa de los rollos llevará años. Las pruebas genéticas de la momia pueden revelar linajes inesperados, alianzas o traiciones. Y en algún lugar, todavía enterradas bajo las arenas cambiantes, yacen las tumbas de quienes le sirvieron, esperando su propio día bajo el sol. Acabamos de salir de una tumba intacta durante más de 4000 años. Sus secretos finalmente ven la luz del día. Pero hay otro misterio antiguo, uno tan bien escondido que está disfrazado como una montaña ordinaria. Bajo las laderas verdes de Gunung Padang en Indonesia, las evidencias sugieren que yace enterrada una pirámide masiva. Y podría reescribir todo lo que creemos saber sobre la historia humana. En lo alto de las neblinosas tierras altas de Java Occidental, Indonesia, un antiguo secreto duerme bajo la tierra. Este es Gunung Padang, una colina verde esmeralda coronada con misteriosas ruinas de piedra. Durante generaciones, las leyendas locales hablaban de un rey poderoso que intentó construir un palacio aquí en una sola noche. Al amanecer, según el relato, el trabajo del rey se congeló en el tiempo como pilares fragmentados y terrazas. Es una historia cautivadora, pero hallazgos recientes sugieren una realidad aún más asombrosa. Una pirámide masiva podría estar escondida bajo esta montaña, una que podría ser más antigua que cualquier estructura jamás conocida. La sola idea suena increíble. Una pirámide escalonada enterrada de antes del fin de la última era glacial. Sin embargo, los susurros del qué pasaría si han atraído a científicos y aventureros a una emocionante búsqueda para descubrir la verdad bajo el suelo de la selva. Desde lejos, Gunung Padang parece solo otra montaña verde que se eleva del paisaje. Su nombre incluso se traduce como montaña de la iluminación. Y de hecho, ha iluminado y desconcertado en igual medida. A medida que te acercas, la fachada ordinaria se desvanece. Imposiblemente, comienzas a notar líneas rectas y terrazas en las laderas. Sube por el sendero sinuoso, unos 370 escalones de piedra cortados en la ladera, y emerges en la cima a una serie de amplias terrazas. Hay 5 niveles distintos que ascienden hacia la cumbre, cada uno más pequeño que el anterior, enmarcados por muros de contención desmoronados de piedra volcánica apilada. Esparcidos por estas plataformas hay cientos de largos pilares de piedra hexagonales, columnas de andesita moldeadas por manos antiguas o quizá por el corazón ardiente del propio volcán. La naturaleza tiene formas fascinantes de ocultar secretos. A veces, lo que parece una colina cubierta de vegetación resulta ser algo completamente distinto cuando se mira con atención. Y en ocasiones, esos secretos desafían todo lo que creíamos saber sobre nuestros antepasados. Lo que hace especial a Gunung Padang no es solo su apariencia externa. Es lo que los investigadores han encontrado cuando comenzaron a mirar más allá de la superficie. Esas columnas de piedra volcánica que cubren las terrazas tienen algo extraño. Muchas de ellas son perfectamente hexagonales, como si alguien las hubiera cortado con precisión geométrica. Algunas pesan varias toneladas. Y están colocadas de manera que forman patrones claros, no el desorden aleatorio que cabría esperar de formaciones naturales. Durante décadas, los geólogos asumieron que estas columnas eran el resultado del enfriamiento natural de la lava volcánica, un proceso que puede crear formas poligonales similares a las que vemos en la Calzada del Gigante en Irlanda. Pero cuando un equipo multidisciplinar comenzó a estudiar el sitio en profundidad a partir de 2010, las cosas empezaron a cambiar. Descubrieron algo que no encajaba con la teoría natural.
Las piedras mostraban señales de haber sido trabajadas, movidas, recolocadas. No solo eso. Debajo de las terrazas visibles había capas y más capas de estructura oculta. Utilizando georradar y tomografía sísmica, tecnologías que permiten ver bajo tierra sin excavar, los científicos detectaron cámaras internas, cavidades organizadas y lo que parecían ser pasillos que descendían hacia el corazón de la colina. Las lecturas sugerían que la estructura no se limitaba a la superficie. Se extendía hacia abajo, en múltiples niveles, como si alguien hubiera construido una pirámide escalonada y luego la hubiera enterrado deliberadamente, o el tiempo y la naturaleza hubieran hecho el trabajo de ocultarla. Uno de los descubrimientos iniciales que llamó la atención fue la datación por carbono de algunos materiales orgánicos encontrados entre las capas de piedra. Los resultados arrojaron fechas de hace más de 9.000 años. Mucho antes de que surgieran las primeras civilizaciones conocidas en Mesopotamia o Egipto. Según algunas interpretaciones, si estas fechas son correctas y están relacionadas con la construcción humana, Gunung Padang podría ser una de las estructuras hechas por el hombre de mayor antigüedad jamás identificada. Aunque es importante señalar que esta teoría sigue siendo debatida dentro de la comunidad científica. No todos están de acuerdo en que las fechas se correspondan con actividad constructiva humana. Sin embargo, hay elementos que resultan difíciles de ignorar. En una de las excavaciones, los investigadores encontraron herramientas de piedra enterradas junto a las columnas, instrumentos que claramente habían sido utilizados para tallar y dar forma. También hallaron restos de mortero primitivo entre algunas de las piedras, una mezcla de arcilla y material orgánico que habría servido para unir bloques. Esto sugiere que al menos parte de la estructura fue ensamblada intencionadamente, no formada por procesos geológicos casuales. Las leyendas locales, transmitidas oralmente durante generaciones, hablan de un lugar sagrado construido por antiguos sabios, un sitio donde se realizaban ceremonias en honor a los espíritus de la montaña y los antepasados. Algunos relatos mencionan que debajo de la colina existían salas secretas donde se guardaban conocimientos ancestrales. Durante mucho tiempo, estos relatos fueron considerados simples mitologías, historias para entretener. Pero ahora, con las pruebas físicas acumulándose, algunos investigadores se preguntan si esas leyendas no contendrán fragmentos de memoria histórica real. Lo más intrigante es la estructura interna revelada por los escáneres. En una de las capas más profundas, a unos 15 metros bajo la superficie, los aparatos detectaron algo que parece ser una cámara rectangular de aproximadamente 10 metros de largo. Las paredes de esa cámara aparentan estar alineadas con bloques dispuestos de forma regular, no rocas dispersas al azar. Aún no se ha excavado físicamente, ya que hacerlo requiere permisos especiales y un proceso meticuloso para evitar daños. Pero si realmente se trata de una habitación construida, estaríamos ante algo extraordinario. Una sala sellada durante milenios, esperando revelar su propósito. Algunos científicos han propuesto que Gunung Padang podría haber sido un sitio ceremonial de gran importancia, un centro espiritual al que acudían comunidades de una vasta región. Las terrazas en la cima podrían haber servido como plataformas para rituales, observaciones astronómicas o reuniones comunitarias. La orientación de ciertas estructuras parece alinearse con puntos cardinales y eventos solares, lo que indica un conocimiento sofisticado del cielo y los ciclos naturales. Esta capacidad de observación astronómica, presente también en otras culturas antiguas, nos muestra que nuestros antepasados no eran menos inteligentes que nosotros, simplemente expresaban su comprensión del mundo de maneras distintas. Hay otra teoría que plantea algo aún más ambicioso. Algunos investigadores sugieren que Gunung Padang pudo haber sido construido como refugio o centro de preservación cultural justo antes o durante un periodo de gran cambio climático. Al final de la última era glacial, hace aproximadamente 11.000 años, el planeta experimentó transformaciones dramáticas. Los niveles del mar subieron, inundando vastas áreas costeras. Comunidades enteras tuvieron que emigrar o desaparecer.
Si existían sociedades avanzadas en esa época, es posible que intentaran proteger su conocimiento construyendo estructuras duraderas en lugares elevados. Gunung Padang, situado en las tierras altas, habría sido un lugar ideal para tal propósito. Claro está, esta es solo una hipótesis. No hay evidencia definitiva que conecte el sitio con eventos catastróficos prehistóricos. Pero la posibilidad ha abierto un debate fascinante sobre cuánto realmente sabemos de la historia humana antes de los registros escritos. Durante demasiado tiempo, la narrativa histórica ha asumido que la civilización comenzó hace apenas 5 o 6.000 años con Sumeria y Egipto. Cada vez resulta más evidente que las sociedades humanas organizadas podrían tener raíces mucho más profundas. Uno de los aspectos relevantes de Gunung Padang es cómo desafía la noción de progreso lineal. Solemos pensar que la humanidad avanza constantemente, que cada generación es inevitablemente superior en tecnología y conocimiento a la anterior. Pero sitios como este nos recuerdan que el camino ha sido más complejo. Hubo momentos en los que comunidades lograron cosas extraordinarias. Luego, ese conocimiento se perdió, se olvidó, se enterró bajo capas de tiempo y tierra. Y eso nos enseña algo valioso, que el conocimiento es frágil, que debemos valorar lo que sabemos y transmitirlo con cuidado, porque si no lo hacemos, las generaciones futuras podrían tener que redescubrirlo todo desde cero. Los trabajos de excavación en Gunung Padang continúan de forma intermitente. Cada campaña revela nuevos detalles, pequeñas piezas del rompecabezas. Recientemente, los investigadores encontraron trazas de pigmentos en algunas de las piedras de la terraza superior, restos de lo que pudo haber sido pintura ceremonial. También localizaron fragmentos de cerámica enterrada en niveles intermedios, vasijas simples, pero claramente fabricadas por manos humanas, datadas en diferentes periodos históricos. Esto sugiere que el sitio fue utilizado durante miles de años, pasando de una generación a otra, cada cual añadiendo su propia capa de significado. Es difícil no sentir una conexión emocional con lugares como Gunung Padang. Aquí, en medio de la selva verde y el aire húmedo, es fácil imaginar a aquellos antiguos constructores trabajando bajo el sol tropical, moviendo enormes bloques de piedra, tallando pilares, organizando terrazas. No tenían maquinaria pesada ni tecnología moderna. Solo determinación, conocimiento acumulado y una visión compartida de algo sagrado, algo que debía durar. Y en cierto modo, lo lograron. Porque miles de años después, seguimos hablando de su obra, intentando entenderla, aprender de ella. Hay quienes argumentan que obsesionarse con estas estructuras antiguas nos distrae de los desafíos actuales. Pero en realidad ocurre lo contrario. Estudiar el pasado nos da perspectiva. Nos muestra que los humanos somos capaces de logros increíbles cuando trabajamos juntos, cuando nos enfocamos en objetivos comunes. También nos recuerda la importancia de cuidar lo que construimos, de preservar lo valioso para quienes vendrán después. Porque así como nosotros ahora nos maravillamos ante Gunung Padang, las generaciones futuras podrían maravillarse ante lo que nosotros dejemos atrás. El debate sobre la verdadera naturaleza de Gunung Padang continuará durante años. Nuevas excavaciones aportarán más datos. Nuevas tecnologías permitirán ver aún más profundo. Y con el tiempo, quizá logremos responder las preguntas fundamentales. ¿Quiénes construyeron este lugar? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué conocimientos poseían? Mientras tanto, la montaña sigue ahí, verde y silenciosa, guardando sus secretos bajo capas de tierra y piedra, esperando pacientemente a que estemos listos para escuchar lo que tiene que contarnos.